Creemos en España, en Europa y en todo lo que nos define como nación. Nos define la unidad, la concordia y la defensa de nuestros valores, que nos permite afrontar cualquier desafío como el independentista. Nos define el arte, la cultura y la historia, la solidaridad entre regiones, los principios de la democracia, que nos defienden de intereses particulares que los quieran socavar. Nos define todo aquello por lo que luchamos para que nuestra sociedad sea cada día más abierta, más tolerante, más segura, más justa, mejor. Creemos en España y Europa. Muy bien, por favor, vamos tomando asiento para poder iniciar la segunda mesa de la Convención Nacional del Partido Popular aquí en Sevilla. Les pediría un poco de silencio. Están nuestros ponentes preparados. Por favor, les vamos a decir la temática de la misma. Vayan tomando asiento. ¿Vale? Segunda mesa de la jornada, la reconquista de la democracia. Modera Valentina Martínez Ferro, secretaria de Política Internacional del Partido Popular, y participan Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y exiliado y premio Sájarov; Daniel Córdoba, exministro de la Producción de Perú; Carlos Payá, opositor al régimen castrista y portavoz del MCL. Bienvenidos a todos. Les ruego, por favor, un poco de silencio. Va a comenzar la segunda mesa. Están nuestros ponentes preparados y entramos ya de lleno en materia. Buenos días. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Empezamos la segunda mesa de la jornada de hoy. Esta es la cuarta jornada que celebramos de esta convención y está dedicada especialmente al Estado de Derecho y a la seguridad. Porque, como dice el lema de nuestra convención, nosotros, el Partido Popular, el presidente Casado, creemos y defendemos en la democracia liberal. La democracia liberal tiene, por ponerlo así muy simple, dos características fundamentales. Una de ellas es que los gobernantes se les elige, son elegidos. Y la segunda es que las decisiones que toman estos gobernantes están sujetas a normas, que es lo que llamamos el Estado de Derecho. Pues estas dos características, que parecen muy obvias y muy evidentes y muy facilonas, hoy por hoy, y sin caer en lo que nos decía el embajador Rupérez de evitar profecías, están en grave peligro. Están en grave peligro en España también, ¿no? Tenemos en peligro la independencia judicial y la separación de poderes. Y no es casualidad que hayamos venido a Sevilla a hablar de este riesgo, no solamente para España, sino también para América Latina, porque Sevilla fue durante tiempo el puerto de comunicación con la región, con América Latina, y aquí está el Archivo de Indias también, donde sigue estando la historia de los más de 500 años que nos unen. Para el Partido Popular y especialmente para el presidente Casado, América Latina no es solamente un continente amigo, es un continente hermano. El presidente tiene abuela cubana, bisabuelo que descansa en La Habana, en uno de los camposantos que hay en La Habana, que se llama, lo tengo aquí, Necrópolis de Colón. Y ha recorrido durante los últimos 15 o 20 años todos los países de la región. Conoce además de primera mano a todos los presidentes de nuestra familia política que todavía quedan en la región, y esto, que parece una cuestión baladín, no lo es. No hemos tenido ningún líder de la oposición que haya conocido de antemano a estas alturas todos los países de la región, que haya trabajado directamente con cada uno de los presidentes. Ha estado en la toma de posesión de Duque, ha estado recientemente en la toma de posesión del presidente Lasso,
Hemos estado en Madrid porque no nos permite la situación viajar a Chile con el presidente Piñera. Hemos recibido también al presidente Macri y así podría seguir una y mil veces. Por supuesto, estuvo en Cuba en su día con Osvaldo, al que conoció personalmente. Es decir, el Partido Popular, que es lo que quiero decir con esto, lleva muchos años comprometido con la región. El embajador Ru Pérez, aquí presente hace un ratito, fue secretario de Relaciones Internacionales, lo que yo soy ahora, hace muchos años, al principio de la historia de nuestro partido, y ya trabajaba con todos nuestros partidos hermanos en América Latina. Esto, que parece una obviedad, no lo es tanto, porque hoy esta relación, que para nosotros es importante, se traduce, cuando nosotros gobernamos, en acciones de gobierno concretas. No solamente tenemos una relación de empatía y solidaridad, como se decía en la mesa anterior, sino que cuando llegamos al Gobierno hacemos cosas concretas. Y dentro de la Unión Europea somos muy conscientes de que esta relación nos lleva a liderar y a ser la voz de toda América Latina en la Unión Europea. Esto es lo que hizo el presidente Aznar, que estará en la siguiente mesa, con una posición común en Cuba muy importante en aquel momento, y lo que hoy anunciamos aquí, anuncia el presidente, que vamos a presentar en el Congreso de los Diputados la próxima semana una propuesta, una proposición no de ley para pedirle al Gobierno español, para exigirle al Gobierno español que celebremos el 12 de octubre con todos los demócratas latinoamericanos, con todos los demócratas dentro de nuestras embajadas, abriendo las puertas de las embajadas a que todos los demócratas de los países en donde la democracia está verdaderamente en peligro puedan celebrar con los españoles, puedan celebrar con nosotros un día tan importante como el 12 de octubre. Eso es lo que vamos a pedir y esperemos que el Gobierno de España tenga a bien aprobarla, que el Partido Socialista tenga bien aprobarla. Veremos lo que hace en sus socios de Gobierno. Pero en cualquier caso es muy importante dar visibilidad, es muy importante que el apoyo a los demócratas, el apoyo a los luchadores por la libertad, se concrete en acciones. El Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, está absolutamente ausente de América Latina durante estos últimos años. No estamos participando, alcalde Ledesma, en esa mesa de negociación que se ha abierto entre la oposición venezolana, los demócratas venezolanos y el Gobierno del régimen de Maduro. Y no estamos presentes porque ustedes, la oposición, los demócratas venezolanos, no se fían de lo que el Gobierno de España vaya a defender en esa mesa. Eso para nosotros como españoles, para nosotros como Partido Popular, para el presidente, es profundamente grave, porque tenemos muy claro de qué lado estamos. Nosotros tenemos muy claro de qué lado estamos y lamentamos mucho que el Gobierno de España no sea capaz de sentarse y defender allí donde se defiende de verdad esa negociación la postura de los demócratas y la libertad. Pedimos perdón por esta falta, por esta... Ayer decía el presidente Sarkozy que la democracia hay que defenderla y que no vale ser tibios. Pues en esto el Gobierno de España no está siendo tibio, está siendo incalificable. Tampoco está el Gobierno de España en la defensa de los demócratas que han salido a la calle desde el 12 de julio, pero que llevan años saliendo o encerrados en sus casas en Cuba. Son incapaces de pronunciar la palabra dictadura, de calificar un régimen que lleva 60 años oprimiendo a un pueblo como lo que es. Y también nos pedimos perdón. También queremos que sepáis, es parte del motivo de esta mesa, que nosotros seguimos teniéndolo claro, igual de claro que lo teníamos hace 30, 20, 10, 5 y 2 años. Seguimos estando del lado de los demócratas y, como dice este lema, creemos en España. Para nosotros España también sois vosotros y creemos en un futuro en libertad. Y en eso es en lo que nosotros trabajamos y para lo que queremos aquí escucharos. Y por último, aquí vamos pasando, ¿no? Cuba es de este árbol del lamentable populismo la raíz, allí de donde sale todas las malas ideas.
Venezuela es el tronco que ha acabado financiando esas malas ideas y la última rama la tenemos en Perú, que acaba de llegar en un tinte nuevo, lleva un rato un poco despistado, pero en un tinte nuevo a esta mala idea del populismo autoritario y radical que campa un poquito a sus anchas por toda la región. Y también en Perú el gobierno de Sánchez, el gobierno de España, sigue ausente. De hecho, pudimos ver todos un lamentable momento en el que el jefe de Estado que estaba presente en la toma de posesión del presidente Castillo, del nuevo presidente, era humillado, negándosele el saludo y además, bueno, pues probablemente pronunciando unas palabras poco respetuosas, bueno, nada respetuosas, no poco respetuosas, nada respetuosas. Y estaba acompañado de un ministro de Exteriores, del nuevo ministro de Exteriores del Gobierno de España, que fue absolutamente incapaz no solamente de defenderlo, sino de reprobarlo o de pronunciar una queja sobre semejante humillación. Así que verdaderamente el Gobierno de España no está a la altura de la situación que hoy se vive en América Latina, en toda la región, y nosotros, humildemente y desde la oposición, intentamos hacer pues, lo que vosotros necesitáis que hagamos. Por eso estamos aquí, porque como bien decía el presidente también esta mañana, el objeto de esta convención es escuchar. No venimos aquí a contaros nosotros lo que queremos hacer, sino que nos contéis vosotros. Esa relación de más de 20 años que contaba al principio nos ha permitido tejer unas redes muy sólidas, unas relaciones afectivas, unas relaciones políticas fuertes con muchos de los partidos, muchos de los líderes, mucha de la sociedad civil que está presente en América Latina. Y en eso queremos seguir valiendo. Yo haría una primera pregunta, voy a ir por orden, para que nos contéis brevemente cómo está la situación en cada uno de vuestros países en estos momentos. Y luego ya vamos avanzando a cómo habéis llegado ahí y qué es lo que se puede hacer. Pero a día de hoy, en este punto y hora, ¿cómo es la situación en Venezuela? Empezamos por ti, alcalde Ledesma. Y yo sigo diciendo alcalde Ledesma porque en realidad era alcalde de Caracas cuando le tuvieron más de 1000 días encarcelado. Luego le hicieron estas cosas maravillosas que hacen ellos, que es cárcel por casa, y de allí, escapándose con más de 800 kilómetros, cruzando selva y demás, se vino a España. Pero nunca se han celebrado elecciones libres desde aquella, con lo cual, hasta donde dice la regla democrática de la que hablábamos al principio, si no se producen elecciones libres, sigue siendo alcalde de Caracas. Gracias. Gracias. Pero muchas gracias por la invitación. Cuando los pueblos somos víctimas de dictaduras, si algo necesitamos es ser escuchados. Y ante la pregunta de Valentina, ¿cómo está hoy Venezuela? Hoy amanecimos con dos noticias que ocupan las primeras páginas o las pantallas de los portales que sobreviven a duras penas en un régimen que no tolera la libertad de expresión. Una de esas dos noticias, es el resultado de una encuesta que se conoce como la encuesta ENCOVI, que lleva adelante la Universidad Católica Andrés Bello, que ratifica la catástrofe humanitaria que sobrellevamos los venezolanos. Según esa encuesta, más del 94.6% de la población nacional está en condiciones de pobreza. Yo sé que alguno de ustedes podrá decir, pero ¿este hombre estará diciendo la verdad? Pues bien, yo juro que digo aquí ante ustedes la verdad y solo la verdad. Y lo más grave es que, según la encuesta que sale publicada hoy en los medios de Venezuela, de ese 94.6%, más del 76.3% está en los peligrosísimos niveles de pobreza extrema. Esa investigación confirma que el salario por hora de un venezolano equivale a $1 centavo.
cuando aquí en España oscila entre 12, 14 hasta 15 euros. Según la ONU, un ser humano para sobrevivir necesita por lo menos un ingreso diario de no menos de $1.30. El de Venezuela, el salario que recibe una mujer o un hombre después de 30 días de faena es equivalente a menos de 2 euros al mes. Según esa encuesta que sale publicada hoy, que he tratado de memorizar saliendo del hotel a esta sala, la mortalidad infantil es de 27.5 niños de 1.000 nacidos. Según esa encuesta, hay más de 8 millones de venezolanos desempleados. Más de 4 millones han perdido el empleo entre 2014 y 2021. El ingreso de Venezuela pasó de ser de 90.000 millones de dólares para el año 2012-2013 a menos de 5.000 al día de hoy. De 13.200 industrias sobreviven apenas 2.800. Porque en Venezuela, así como opinar es un delito y no hay libertad de expresión, y por eso los medios públicos, los medios privados, el que no ha sido cerrado ha sido comprado con dinero de la corrupción, editores y periodistas perseguidos. En Venezuela no vibra el principio de la propiedad privada. La segunda noticia es un anuncio del señor Borrell. El señor Borrell anuncia que va a una misión de la Unión Europea a Venezuela. Yo quiero preguntarle desde este foro al señor Borrell, ¿a qué va esa misión a Venezuela? ¿A convalidar un fraude? Porque lo que está programado para el próximo 21 de noviembre no son elecciones limpias, son elecciones fraudulentas. ¿A qué va esta misión de la Unión Europea? A ver si el diablo va a participar en una primera comunión, porque en Venezuela somos víctimas de un régimen diabólico. Es como esas misiones de observadores que iban a Cuba a observar los fusilamientos que ponía en práctica el Che Guevara. ¿A qué van a Venezuela? A ver cómo han matado a los venezolanos que, según el informe de la propia ONU o el informe de la propia señora Bachelet, han sido ejecutados más de 7.600 venezolanos en los últimos meses. ¿Puede ir una misión de la Unión Europea a convalidar un proceso electoral organizado por un régimen cuyo cabecilla ha sido denunciado por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y que recientemente la exfiscal, la señora Bensouda, dijo en su informe preliminar dos cosas: que sí se han venido cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma y que en Venezuela no hay independencia de los poderes públicos. Yo quiero pedirle, Valentina, hoy a ti, al presidente Casado, a los parlamentarios del Partido Popular, que analicen esta situación. Que si va una delegación de la Unión Europea a Venezuela, sea para ratificar la solidaridad de Europa, de los partidos democráticos de Europa, como lo ha sido el Partido Popular, para reclamar que en Venezuela se hagan elecciones verdaderamente libres y soberanas para que se imponga la voluntad de los venezolanos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Ledesma. Pues efectivamente esto es para lo que sirve esta convención, para hablar de las cosas que os preocupan y para intentar ayudaros de forma concreta y tomar partido de forma concreta. Y efectivamente nuestros compañeros del Parlamento Europeo, gracias al presidente Casado, que hemos estado hablando estos días de esto, desde ayer que salió la noticia,
tenemos que tomar esa decisión de si hay a esta delegación que va a enviar el Borrell se une una delegación del Parlamento Europeo y si nuestros compañeros del Parlamento Europeo participan o no, entre otras, hablando con ustedes y sabiendo lo que más les interesa o lo que ustedes necesitan allí, porque la manera sería que hubiese alguien del Partido Popular, y tenemos un eurodiputado que se llama Leopoldo López, que Maduro aceptase como parte de esa delegación y que pudiese tener voz, es decir, decir lo que está pasando allí si esa delegación llega a ir. Lógicamente, si formamos parte de esa delegación pero no se nos da voz y no podemos contar lo que allí se está pasando y tenemos que subsumirnos en una delegación más grande sin poder decir lo que nosotros entendemos como la realidad, será más difícil que formemos parte de ella. Es una decisión que vamos a tomar en los próximos días, pero es evidente que lo vamos a hacer única y exclusivamente sabiendo de qué lado estamos y de ninguna manera para intentar o para que unas elecciones que nacen desde ya sabiendo que no son elecciones libres, porque no tienen ninguno de los condicionamientos para ello, que nosotros las refrendemos con nuestra presencia. Así que muchas gracias y que sepa que el presidente está y toda la delegación del Parlamento Europeo está en ello, con Dolors Montserrat, que es nuestra portavoz. Continuaría por Daniel Córdoba, que ha sido ministro en Perú durante el gobierno de Vizcarra y economista y rector de una universidad en Perú también, sabiendo que Perú es uno de esos países que iban creciendo milagrosamente durante mucho tiempo, que tenía una economía sólida y que iba avanzando y que ha decidido dar un giro de timón a ese progreso, a ese desarrollo, a esa consolidación de la democracia y ha apostado por un presidente cuyas primeras 100 días, no lleva 100 días de gobierno, pero cuyas primeras decisiones en el gobierno son algo más que preocupantes. Así que yo me callo y cuéntenos un poquito cómo está Perú a día de hoy. Sí, muchas gracias Valentina. Antes que nada, muchas gracias al presidente Pablo Casado, al Partido Popular por la invitación. Me une al Partido Popular un gran cariño, muchos amigos desde hace unos 15 años que tuve el honor de recibir al presidente José María Aznar en la universidad justamente para investirlo como profesor honorario, ¿no? Y a partir de ahí he desarrollado una relación con muchos amigos en el partido. Antes de responder a tu pregunta, nada más quiero hacer una digresión. Como ustedes saben, soy peruano, tengo padres peruanos, abuelos peruanos y no uso sombrero, ¿no? Y hemos visto con mucha vergüenza a los peruanos en los últimos 2 meses al señor Pedro Castillo asistir a la ONU, asistir a reuniones internacionales portando este sombrero como un signo de que él representa al pueblo peruano, ¿no? Y con una connotación de indigenismo, ¿no? Dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid hace unos días, dijo que el indigenismo es el nuevo comunismo, ¿no? Y no le falta razón, el comunismo para reinventarse ha tenido que tomar banderas como el ecologismo, como el feminismo, como también el indigenismo. En el caso peruano, esta es una recurrencia en nuestra historia. Desde que se fundó el Partido Comunista hace un siglo, José Carlos Mariátegui ya hablaba del problema del indio y relacionaba la lucha de clases con esta relación con España, que es, digamos, tratada de una manera absolutamente falsa históricamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vine por primera vez a Madrid, yo tendría mis 21 años, y yo venía con el chip de la escuela, ¿no? Y conversando en un bar con algunos parroquianos, le decía, bueno, pero cuando ustedes nos conquistaron, y me pararon en seco muy bien y me dijeron, no, chaval, vosotros fuisteis, nosotros nos quedamos acá. Y es verdad, nosotros, Daniel Córdoba, Pedro Castillo, por el amor de Dios,
somos parte de Hispanoamérica y somos parte de una misma comunidad y una misma cultura que por la cual tenemos que pelear y por la que tenemos que rescatar todos en conjunto. Dicho esto, ¿qué cosa es lo que está pasando con este señor Pedro Castillo? Él viene tiene un origen sindical y con un sindicato relacionado con Sendero Luminoso, es decir, con el terrorismo que durante la década de los 80 causó alrededor de 50.000, 70.000 muertos en el Perú, como ustedes también han sufrido acá con esa manera tan cobarde de enfrentar la realidad como es el terrorismo. Pero él fue lanzado por un partido que es el Partido Perú Libre, cuyo jefe, Vladimir Cerrón, no pudo postular por tener sentencia de corrupción. Pero Vladimir Cerrón, el jefe del Partido Perú Libre, es una persona mucho más articulada que Pedro Castillo, bueno, que no es mucho decir, pero es mucho más articulada, que vivió en Cuba 11 años, que fue entrenado en Cuba y que ha venido, ¿no?, con absolutamente la receta para destruir el Perú, habiendo ganado las elecciones fraudulentamente, ¿no? Entonces, comienzo por ahí, ganó las elecciones fraudulentamente, lo denunciamos con Mario Vargas Llosa hace 2 meses acá en Madrid. Lamentablemente la Comunidad Europea no nos hizo caso, el Departamento de Estado ni la OEA no nos permitió que salga adelante una auditoría a las 1000 mesas que habían sido intervenidas fraudulentamente y que habían volteado la elección que en realidad ganó Keiko Fujimori. A partir de ahí, obviamente, el dólar, el Perú venía de 30 años con una estabilidad macroeconómica absoluta, ¿no?, con muchos problemas, por cierto, pero sí con una estabilidad macroeconómica fuerte, un tipo de cambio sólido, y en los últimos 2 meses el sol se ha devaluado, ¿no?, un 30%, ¿no?, y ya los bienes de primera necesidad han subido de precio y el gobierno, digamos, sigue todos los días generando problemas de expectativas, ¿no? El día de hoy justamente va a ser interpelado el ministro de Trabajo, que se ha descubierto que perteneció a una célula de Sendero Luminoso hace 30 años, ¿no? Y va a entrar ahí el juego en el que está ahora el Congreso de la República con el Ejecutivo, que es el ver si el presidente va a disolver el Congreso en algún momento para convocar a una nueva constitución, ¿no?, como ya lo hicieron en Venezuela y como lo han hecho en todos lados, o el Congreso va a ser lo suficientemente, digamos, tenaz como para vacarlo también, porque eso es posible. En suma, ¿cómo estamos ahora? Pues muy mal, ¿no? Todos los días hay escándalos. Ya hubo un ministro que fue guerrillero, le dicen, pero terrorista en los años 60, el ministro de Exteriores que ha sido el primero en caer, ¿no? Pero estamos en esa encrucijada y en el interín, bueno, la economía paralizada, las inversiones paralizadas, los inversionistas, muchos de ellos españoles que conozco y con los que me he reunido acá, preocupados, ¿no?, por lo que pueda pasar. Lo que nosotros también es una invocación parecida, obviamente. Nosotros no estamos en la situación de Venezuela, hemos recibido 1 millón de venezolanos durante los últimos 5 o 6 años y la economía ha podido absorberlo fácilmente, ¿no? Lo que significa, tiene un gran significado, ¿no?, para cómo estaba la sociedad y la economía peruana, pero sí, ahora necesitamos de la comunidad internacional, además, obviamente, del trabajo que hagamos políticamente adentro, de la comunidad internacional, para no permitir que este gobierno comunista consuma lo que es el cambiar la Constitución y perennizarse en el poder, cosa que ellos mismos han dicho explícitamente ya en el proceso electoral, ¿no? Pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Esperemos que no se produzca esa constituyente porque, bueno, estábamos viendo también en Chile, ¿no?, el proceso tan complejo en el que se entra cuando uno comienza por cargarse, por eliminar esa seguridad jurídica, esto de lo que hablamos hoy,
para intentar empezar desde cero, que nunca es empezar desde cero, que es tirar todo lo que ha sido el bagaje histórico de estos años y construir sobre las simientes de lo que ya hay. Y Carlos Payá, que es un amigo muy querido de esta casa, hermano de Osvaldo Payá, que era el líder del Movimiento Cristiano Liberación, que murió hace 10 años en un accidente de tráfico que todavía está sin aclarar, y que hizo una cosa inédita en Cuba, que fue el Proyecto Varela. El Proyecto Varela era un cambio que proponía, también con el tema que tenemos hoy, que era un cambio de la ley a la ley. Era un cambio que se valía de la propia Constitución cubana para darle un futuro de libertad a los cubanos. Lo va a contar Carlos mucho mejor que yo, pero también quiero que nos cuentes cómo está Cuba a día de hoy. Todos hemos visto este mes de julio otra situación inédita en la isla, que era como la gente harta salía a la calle. Y yo encontré el otro día, así como sin querer, una tercera del ABC escrita por Osvaldo, del 2004, y me sorprendió mucho ver cómo acababa, porque dice: lo que hay que estimular es el movimiento por los cambios pacíficos en Cuba, que era el Proyecto Varela. Movimiento que no tiene odio ni deseos de venganza y que dan pasos muy firmes y realistas para que sean los propios cubanos, perdiendo el miedo, los que superen pacíficamente la violencia y la opresión. Lo que es necesario atender y apoyar son estos gestos que no solo son gestos, sino un movimiento social por los cambios hacia la democratización en Cuba. Así que cuéntanos si estamos en esos cambios y qué tenemos que hacer para apoyarlos. Pues nada, aquí en Andalucía, la tierra donde salió mi abuela de minas de Río Tinto, porque la historia entre Cuba y España es una historia de ida y vuelta, es una historia de familia, porque en el fondo somos familias. Me siento muy a gusto aquí y también en Sevilla, donde he tenido oportunidad también de trabajar. No quisiera empezar sin dejar de recordar a los que más están sufriendo ahora en Cuba, que son los presos. Algunos más conocidos, otros menos. Nosotros tenemos el caso de Yandier García Labrada, que está en prisión desde el 6 de octubre de 2020, incluso antes de estos sucesos del 11 de julio, por protestar en una cola, y le han condenado a 5 años de cárcel. Es decir, que lo que sucedió el 11 de julio ya venía sucediendo desde antes, lo que pasa que fue un momento de eclosión casi no coordinada, sino que la gente, y quiero recordar una cosa muy importante, la gente no salía a pedir alimentos y medicina, la gente pedía libertad, liberación, ¿no? Veis el símbolo constantemente que se hace dentro de Cuba. Pero mi misión, como le decía antes a Valentina, que yo soy el representante del movimiento en España, el portavoz de Regis Iglesias, es darle voz a los que no pueden tener voz o que les cuesta trabajo poder comunicarse. Y quería leer brevemente un mensaje que me envía Eduardo Cardet, un mensaje que está confirmado también por Antonio Díaz Sánchez, que es el secretario general del movimiento, que vive en Miami, y Regis Iglesias, que está entre Miami y España, y Eduardo Cardet, que vive en Cuba. Yo creo que aquí retrata muy bien esa pregunta que me hacía sobre la situación en Cuba. Dice: durante los días 11, 12 y 13 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para exigir, de manera pacífica, la libertad. La dictadura cubana respondió de la misma manera que ha respondido a todos los reclamos de libertad y derechos por más de 60 años. Reprimió brutalmente las manifestaciones pacíficas y detuvo a cientos de personas, a quienes está juzgando y condenando en juicios sumarísimos, como este ejemplo que he puesto, sin garantías al debido proceso. Consideramos que la comunidad internacional debe condenar enérgicamente la despiadada represión desatada por la dictadura del general Raúl Castro y el Partido Comunista de Cuba. Entre paréntesis, nosotros lo llamamos a Cuba Junta Económico-Militar, porque ya eso es un conglomerado de militares con negocios, ¿no? Y esto es una frase que incluso alguien me ha dicho que escribiera sobre ella.
Si los comunistas son crueles defendiendo su ideología, son aún más crueles defendiendo su dinero. Y lo que están defendiendo ahora en Cuba es su dinero. Y lo digo sin tapujos, pero a la vez sin rencores, como decía mi hermano Osvaldo, cuya muerte todavía no se ha aclarado. Estamos intentando que una comisión internacional investigue. Lo decimos sin odio, pero sin tener miedo, como decía él. Yo a ti no te odio, pero no te tengo miedo. Pero tenemos que decir la verdad. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Cuba con esta caterva, porque ya se ha dado el tránsito. Me estoy desviando del mensaje, pero a la larga es lo mismo. Ya se ha producido lo que tanto alertaba Osvaldo con la palabra cambio-fraude, ese cambio del comunismo salvaje al capitalismo salvaje, ese modelo chino que antes hacía referencia, querido amigo Rupérez, ¿no? Y contra eso, con eso tenemos que estar vigilantes. Continúo brevemente con el mensaje de que las declaraciones de condena no son suficientes para hacerle saber a la Junta político-militar, económico-militar, que la comunidad internacional no va a tolerar la impunidad de la dictadura. Se necesitan medidas concretas de aislamiento internacional, como las leyes y las sanciones que organismos internacionales aplicaban en su momento al régimen segregacionista de Sudáfrica. Tony Díaz, nuestro secretario general, dice la palabra esta, sudafricanizar el asunto cubano, porque con Sudáfrica no se tuvo miramientos y se sabía que el pueblo sudafricano estaba sufriendo, pero se sabía que había una élite que estaba por encima de ese pueblo y que lo estaba marginando y maltratando. Por eso el Movimiento Cristiano Liberación, tras esta violenta depresión por las manifestaciones pacíficas, basa la campaña en que se logren estos objetivos. Se liberen incondicionalmente a todos los presos políticos y de conciencia y se celebren elecciones libres, plurales y justas. Ahí enlazo con lo que es el proyecto Varela, que fue a utilizar un artículo de la Constitución cubana que permitía que con 10.000 firmas se pudiera presentar una propuesta de ley. El régimen puso eso en la Constitución pensando que nadie lo iba a hacer, pues el Movimiento Cristiano Liberación y los comités gestores del proyecto Varela reunieron no 10.000, sino 35.000 firmas. El régimen se asustó y cambió la Constitución y ahora está reprimiendo. El Movimiento Cristiano Liberación pide a la comunidad internacional que se reconozca y se declare públicamente al Partido Comunista de Cuba y a la Unión de Jóvenes Comunistas, su organización juvenil, como organizaciones segregacionistas y represivas. Quiero recordar que el llamado presidente, en Cuba le llaman el puesto a dedo, Canel, hizo un llamado en plena pandemia a que saliese la gente del pueblo, decía él, a enfrentarse contra sus propios hermanos en un acto de irresponsabilidad y sacando las verdaderas garras del régimen, que lleva 60 años haciéndolo, pero ahora lo ha hecho con esta impunidad. Decíamos también que se investiguen y se condenen todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluido el caso de Osvaldo Payá y Harold Cepero, como uno de ellos, porque hay muchos más, cometidos por el régimen cubano. Se suspendan todos los acuerdos de cooperación política, financiera y comercial. No se otorguen líneas de créditos al régimen cubano. Cuando decimos régimen, decimos otra vez la cúpula económico-militar. En Cuba no hay empresarios libres, en Cuba hay mafiosos militares que son los dueños de los negocios. Se desestimule la inversión extranjera y el turismo internacional que favorece precisamente ese enriquecimiento. Se realicen boicot y servicios a los servicios y productos exportados desde Cuba, que son manejados por las empresas del régimen o a través de compañías fantasmas o compañías fantasmas o testaferras de la tiranía. Se decreta un embargo internacional de armas y equipamientos represivos a Cuba. Creo que por ahí hay datos de que esta primera vez que han salido antidisturbios en Cuba, creo que ha habido momentos con este gobierno que se le ha vendido a Cuba material antidisturbios. Eso es un tema a investigar y es bueno que se tenga en cuenta. Se excluye la participación del régimen cubano
en foros, eventos políticos, deportivos y culturales y académicos internacionales. Y dirán, bueno, el Movimiento Cristiano Liberación, que apuesta por el diálogo, que apuesta siempre por el cambio pacífico, ¿y por qué ahora decimos esto? Porque todas esas personas que viajan, ya sean atletas, ya sean músicos, ya sean científicos, tienen que pasar por el filtro del régimen. En el fondo son elementos de difusión de la política del régimen, como han hecho con el caso de los médicos y los profesores que envían a otros países. Ya termino, concluyo. Tampoco que se otorguen visas a los funcionarios del régimen que campan por sus respetos, incluso viajan a países que consideran enemigos como Estados Unidos. Se crea una comisión internacional de apoyo a la democracia en Cuba, pero, y esto es muy importante, y aquí es donde encajamos con nuestra filosofía fundamental, se faciliten canales de envío para la ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento a la nomenclatura castrista en Cuba. Nos decía Eduardo Cardel, el doctor Cardel, porque él es médico, que la situación de la pandemia en Cuba, esto es una noticia reciente, es caótica. El régimen se ha negado incluso a recibir vacunas donadas gratuitamente porque se han empecinado en probar su propia vacuna que no está aprobada ni aprobada por la OMS. Entonces es muy importante que no es que estemos pidiendo el aislamiento del régimen, del pueblo, estamos pidiendo que se ayude al pueblo, que le echemos imaginación al asunto, pero que todo deje de pasar por las manos de esa cúpula militar o junta económico-militar que en el fondo lo que hace es revertir eso ya, y vuelvo a la frase anterior, para su propio lucro personal. Ya no es su ideología, es su lucro y su interés personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es verdad que hay una conexión siempre oscura entre estos regímenes y sus financiadores y su forma de financiarla, ¿no? También en Venezuela vemos esa narcodictadura que llamamos, ¿no? Porque hay un recurso fácil al negocio oscuro. Y algo de eso sabe también algunos de los que andan por aquí cerca de nosotros. Querría hacer una segunda ronda. Está llegando el presidente Aznar y por eso tenemos a la audiencia un poquito inquieta, porque, como decía antes, el presidente Aznar fue uno de los que impulsó mucho la agenda de América Latina dentro de la Unión Europea, que nosotros como partido entendemos que es parte de la fuerza que nosotros tenemos en la Unión Europea, que es la que nos permite tener ese vínculo atlántico y mantenerlo de una manera muy, muy firme. Sabiendo que lo que vamos a proponer es que las embajadas de España se abran el día 12 de octubre, que estamos a una semana escasa de celebrarlo, tanto en Caracas y que puedan estar allí los demócratas que se van a presentar a las elecciones de noviembre y que puedan gozar de una recepción exactamente igual que el resto de funcionarios o de personas o de sociedad civil que invita la embajada, que haga lo mismo en Cuba y, por supuesto, en Perú, que entiendo hasta dónde es que todavía no hemos llegado a esa situación. ¿Qué otras medidas concretas, además de todas las que ha dicho Carlos, podemos hacer, sabiendo que estamos en la oposición, pero qué sería importante para ustedes, qué sería importante para usted, alcalde, que tomásemos como acción desde ya para intentar mover y promover la conciencia de la causa de Venezuela en España? Lo primero es definirnos. O estamos con el bien o estamos con el mal. Y dentro de ese contexto, enfrentar a estos populistas. Estos populistas, como los de Venezuela, que cuando se va la luz o cuando se interrumpe el servicio de agua potable o cuando arruinan la industria petrolera, le echan la culpa a Cristóbal Colón. Y pretenden que nosotros renunciemos a nuestros orígenes. No,
Yo vengo aquí porque me siento en la madre patria. España es nuestra madre patria. Y esa es una conciencia con la que tenemos que enfrentar esta prédica populista que trata de acorralarnos entre torbellinos de odios, de resentimiento. Yo le decía al presidente Pastrana de Colombia, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Le van a cambiar el nombre a Colombia? Porque Colombia viene de Colón. ¿Cómo vamos a hacer los venezolanos? ¿Le vamos a cambiar el nombre a nuestro continente, el continente americano que viene de Américo de Vespucio? ¿Cómo vamos a hacer con los ancestros de Bolívar si el tatarabuelo de Bolívar era gallego y el padre de Francisco de Miranda era guanche, era canario? Somos hispanoamericanos y esa relación de siglos no se puede interrumpir y más bien inspirarnos en esos orígenes para unirnos y salir al paso, por ejemplo, a ese régimen que se ha convertido en el propiciador del narcotráfico internacional. Revisen ustedes el discurso que acaba de pronunciar hace pocos días en la ONU el presidente de Guatemala. El 95% de la cocaína que aterriza en naves en Guatemala sale de territorio venezolano. Busquen el informe de la Oficina Antinarcóticos de Viena que les va a ratificar que más de la mitad de la cocaína que ingresa a Europa sale de territorio venezolano. Busquen el informe de la JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que revela que prácticamente el 30% de la cocaína que recorre el mundo sale de territorio de Venezuela. Por eso yo le insisto en preguntarle al señor Borrell qué van a supervisar a Venezuela. Van a supervisar que Nicolás Maduro forma parte de los cárteles de la droga que han hecho de Venezuela un territorio que han hecho de mi país, para nuestra vergüenza, que éramos un país petrolero y ahora somos un país cocalero. Un país donde no haya Estado de Derecho. Allá dependemos del estado de ánimo con el que se levanta Nicolás Maduro para mandar a meter preso a un periodista, a un empresario o arrancarle las empresas que sobreviven a cualquier comerciante. De allí que lo que tenemos que hacer es definirnos. ¿Para qué existe la Unión Europea? ¿Cuántos sancionados hay en Europa a conciencia de que han cometido una orgía financiera en mi país? Hoy, mientras yo estoy aquí frente a ustedes, están muriendo niños en Venezuela por desnutrición. Hoy, cuando yo estoy haciendo este uso de derecho de palabra por la generosidad del Partido Popular, están feneciendo enfermos renales que no tienen cómo hacerse un servicio de diálisis, o mujeres que sucumben ante un cáncer de mama porque no tienen servicios de quimioterapia. Y mientras en Venezuela el agua que llega a los hogares es agua sucia, agua cruda, o este país que llegó a tener 22 refinerías, un portento petrolero, hoy ni siquiera puede producir gasolina y estamos importando combustible. Es como que si para Sevilla importáramos los bailes de sevillanos desde Venezuela. Es un mundo al revés y todo esto es consecuencia del populismo. Todo esto es consecuencia de ese comunismo aterrador, diabólico, que tenemos que frenar. Hay que decirlo con la mayor sinceridad. Y allí, que esa es la tarea de partidos como este. Si algo valoro de la campaña que hizo la señora Ayuso en Madrid y de las prédicas que le escuchaba al presidente Casado en la televisión, es que la bandera que enarboló este partido fue la bandera de la libertad. Siempre. Y vean ustedes cómo votó la gente en Madrid. Y es una lección para todos los ciudadanos demócratas del mundo. La gente no solamente votó, la gente, por supuesto que valoró los nuevos hospitales que ha abierto la presidenta y el alcalde Almeida. La gente valora las terrazas, la gente valora y pondera la manera como se ha apoyado al emprendedor madrileño. La gente valora cómo se han mejorado los servicios públicos
Pero lo que yo destaco y celebro como un hombre con espíritu democrático es que la gente acompañó la bandera de la libertad que enarboló el Partido Popular, y la libertad cuenta tanto como el pan en este momento. Y eso es lo que queremos reclamarle. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la OEA? ¿Para qué sirve la Unión Europea? Yo no vengo a renegar de esas instituciones. Yo vengo a reclamarles eficacia, solidaridad efectiva. Venezuela necesita de solidaridad efectiva, no de comunicados de pésame ante un país que se está muriendo frente a líderes del mundo que simplemente se resignan a ver desde lejos este martirio al que estamos siendo sometidos. Gracias, alcalde. Queridos compañeros, nos queda muchísimo por hacer, porque aquí lo que se nos ponen son deberes y para eso estamos. Nosotros para lo que estamos es para convertir todos estos deseos en realidad lo antes posible, y eso es lo que comentábamos al principio, que es lo difícil que está haciendo para nosotros el Gobierno de España. Esa ausencia, esa huelga de brazos caídos de no hacer nada en la política exterior con respecto a América Latina para defender una causa tan noble, tan europea como la libertad y la democracia. Es impresionante, es increíble que el Gobierno de España le cueste ponerse del lado de los demócratas venezolanos y le cueste tomar partido, en el caso de Perú, por los demócratas peruanos también. No se ha oído absolutamente nada con respecto a Perú desde que el nuevo presidente Castillo ha tomado posesión. Y no me quiero olvidar tampoco, porque es verdad que nosotros tenemos aquí a 3 representantes de 3 países concretos, pero tenemos Bolivia con una situación dificilísima de la presidenta Áñez, que lleva en prisión en unas condiciones inhumanas, maltratada por el nuevo gobierno, y que tampoco desde España hay una voz alta y clara para defender su situación. Nosotros hemos registrado proposiciones no de ley en el Parlamento, pero es verdad que nuestros compañeros del Partido Socialista y de Podemos, claro, ambos partidos que sustentan al Gobierno, además de todo el resto de partidos como Bildu, nos afean siempre la defensa que el Partido Popular hace permanentemente de las causas de Bolivia, de Nicaragua, que tienen una situación terrorífica ahora mismo, donde todos los líderes de oposición, todos los candidatos posibles que había para las elecciones, todos, sin excepción, están en la cárcel. Así ganan las elecciones cualquiera. Así es lo que ocurrió en Bolivia, ocurrió en Perú, ocurrirá en Venezuela, y en Cuba directamente no hay elecciones, con lo cual es imposible que las roben porque las tienen ya. La situación que puede llegar a Colombia es muy preocupante. Es verdad que tenemos una esperanza importante en Ecuador con el presidente Lasso, pero claro, no se le puede dejar a Uruguay y a Ecuador como los 2 únicos faros y tener esa situación difícil en Colombia, que creo que es uno de los ejes importantísimos en los que tenemos que también empujar mucho nuestra causa, nuestro sistema de valores, nuestra familia política para los próximos meses, hasta que sean las elecciones en Colombia el año que viene. Sobre esta misma pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer concretamente en el caso de Perú? Que es verdad que comienza ahora y ahí hay que rearmar un poco la situación de toda la oposición y ver cómo quedan esas bancadas, y luego cómo ayudar también a países como Colombia a ganar esas elecciones y a tener esa bandera de la libertad bien enarbolada para que sigamos ganando la causa de la libertad y la democracia. Bueno, hace unos 15 años le escuché al presidente Aznar en un discurso decir que el socialismo del siglo XXI es exactamente el mismo del socialismo del siglo XX, solo que sobre el del siglo XX ya conocíamos los resultados. Ahora ya conocemos los resultados del socialismo del siglo XXI y son exactamente los mismos o peores que el socialismo
del siglo XX, porque tiene esta variable de narcotráfico, esta variable de caos, ¿no?, que ha sumergido a la población venezolana, como tiene sometida a la población cubana, no solo a una situación económica insostenible, a una situación económica paupérrima, siendo un país tan rico, sino también a la falta de libertad y a la falta de, digamos, oportunidades para hacer una vida digna, ¿no? Yo recuerdo que en el año, por el año 70, ¿no?, Venezuela era una luz de democracia y de prosperidad. Nosotros teníamos la dictadura de Juan Velasco Alvarado, que fue del 68 al 75, que expropió, fue una dictadura socialista, ¿no? También con reminiscencias indigenistas, es la misma historia, ¿no? Y el Perú sufrió mucho como consecuencia de esas políticas de estatización y de cierre de la economía y de privación. Se estatizaron los medios de comunicación, regresó la democracia, pero no se hicieron las reformas económicas hasta los años 90. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante, primero, que tengamos claro que ya sabemos lo que funciona y ya sabemos lo que no funciona, ¿no? El presidente Fujimori, con todo lo que se le puede criticar, ¿no?, sí hizo una nueva constitución, pero una constitución liberal, ¿no? Y gracias a esa constitución, ¿no?, hemos tenido un periodo de crecimiento y estabilidad macroeconómica de cerca de 30 años, ¿no?, 30 años, ¿no?, en donde el Perú, digamos, con todos sus problemas, salió adelante, ¿no? ¿Y quiénes fueron las primeras empresas o cuál fue la primera gran inversión extranjera en el Perú que empezó a hacer que la máquina de la creación de riqueza y el emprendimiento empezara a girar nuevamente? Telefónica, ¿no? En el año 1994, Telefónica apostó por el Perú y de ahí vinieron Repsol, Acciona y tantas empresas españolas que están ahora en Perú, ¿no? O sea, cuando el gobierno actual de España no defiende la democracia, la libertad en el Perú, también está atentando contra los intereses de sus propias empresas. Y lo estoy viendo en el día a día, ¿no? Entonces, lo que considero es que tenemos que ser conscientes. En primer lugar, esta es una mafia, no son problemas locales, esta es una mafia internacional liderada por el Foro de Sao Paulo. Eso lo sabemos. Vladimir Cerrón, el líder, fue entrenado en Cuba, ¿no? Evo Morales está viniendo al Perú como si fuese el virrey. Yo digo, no sin cierta tristeza, que en el bicentenario de la independencia del Perú, estar sometidos a Bolivia es un poco paradójico para mi país, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que, siendo una mafia y basado gran parte de los ingresos en el narcotráfico, ¿no?, lo que hay que hacer es tomar cartas en el asunto, ¿no?, denunciando esta situación, porque la droga va a Estados Unidos, la droga viene de Europa también, ¿no? Y el presidente Maduro, si se puede llamar presidente, o el señor Maduro, ¿no?, es un paria internacional. Ya está comprobado, ¿no?, y tiene una orden de captura. Y el señor Castillo, que fue presidente de mi país, se ha reunido con él medio clandestinamente en México hace unos días. Es decir, la relación entre Venezuela, Cuba, ¿no?, Bolivia, es una relación, digamos, que funciona en función de estos intereses privados de estos personajes que toman el poder, no con un plan de gobierno, sino con un plan de negocio, como decía hace unos días un amigo acá en Madrid, allá en Madrid. Entonces, lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo por unir a quienes defendemos la libertad, por coordinar, ¿no?, y por hacerle frente al Foro de Sao Paulo, para empezar, ¿no? Obviamente, con el gobierno que tienen ahora en España, eso no va a ser posible, porque, bueno, los antecedentes del socialismo de España, el Zapatero, que trabaja con Maduro, o también ha estado en Perú el señor Monedero, ¿no?, que ya, bueno, el Perú es el nuevo botín, porque ya destruyeron Venezuela, ¿no? Entonces, Perú es el nuevo botín, tenemos que defender este botín, ¿no? Tenemos que defender este país para que no se convierta, ¿no?, en el nuevo botín que ya se está convirtiendo del socialismo
del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo. Es importantísimo hacer este esfuerzo, de cara a la comunidad, a la Unión Europea, ¿no? a la OEA, a la ONU, porque por el momento no pasa mucho. Por el momento hay una tolerancia políticamente correcta, inaceptable, ¿no? hacia estos regímenes que son dictaduras, que están reprimiendo a su población y que sobre todo están haciéndola que muera de hambre, ¿no? Entonces, eso es hacer un trabajo coordinado, ¿no? y unir esfuerzos por mostrar y por lograr que la comunidad internacional cambie de actitud, ¿no? o los entes oficiales de la comunidad internacional cambien de actitud para defender la democracia, la libertad, la economía y mercado en nuestros países, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es alzar la voz de la comunidad internacional, como nos pedía antes también Carlos, y primero daros voz y permitir que se oiga estas realidades concretas, que no son realidades que construimos nosotros en un intento de hacerlas a nuestra imagen y semejanza o que nos construirlas de una manera que suenen bien en este foro, sino que esto es lo que vosotros pensáis, lo que vosotros pedís y cómo veis vosotros la situación en vuestros respectivos países, que sois quienes pedís y quienes solicitáis que la comunidad internacional actúe, que tome acción concreta para esta situación que vive la región. Y, Carlos, yo te preguntaría, como sí que tú nos contaste qué es lo que esperabas de la comunidad internacional en la primera intervención, en la segunda intervención, lo que hemos visto con la pandemia en Cuba ha sido algo muy especial, porque Cuba se lanzaba y se proyectaba al mundo con dos banderas importantes, ¿no? Que es la sanidad y la educación. Lógicamente, una pandemia como la del COVID-19 lo que ha mostrado a todos es bueno, pues las dificultades que tienen los estados de bienestar para hacer frente a una situación semejante. Pero Cuba parecía que tenía fuerza para poder con una pandemia y con todo lo que le viniese, porque incluso se permitió al principio, como bien decías, exportar médicos, porque allí no iban a tener carestía en absoluto. ¿Cómo crees, o si crees, que esto hemos logrado que se vea en el resto del mundo? ¿Cómo ha fallado tan estrepitosamente, tan brutalmente, ambos banderas en el resto del mundo con Cuba? Vamos a ver, en lo único que son efectivos los comunistas, que son iguales en todas partes, es en engañar y en el aparato propagandístico. Y esto es un aviso a navegantes que hago, porque yo vivo en España, también soy español, y lo veo en las redes sociales. Quiero hacer un pequeño apunte, y lo hablaba antes con Antonio. Se decía, Cuba no es Rusia, Venezuela no es Cuba. Me atrevo a decir España, me callo. Pero por favor, la democracia hay que reconquistarla todos los días. Quería hacer ese apunte para que no se me pasara. Decía que el régimen es efectivo en la propaganda. Eso todavía no está desmontado. A pesar del desastre, y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Cardén, nuestro líder, de que el sistema de salud cubano está en la debacle absoluta. El régimen exporta médicos como mano de obra barata. Digamos, un médico que sale a trabajar fuera de Cuba cobra el 10% de su sueldo. El resto del sueldo se lo queda el régimen. Lo mismo hace con profesores o con otros profesionales. Dentro de ese orgullo que quiere transmitir el régimen de autosuficiencia, se ha visto ahora con la pandemia. Bueno, la pandemia ha sobrepasado a muchos países, porque de verdad que es una tragedia. Eso nadie lo pone en duda. Pero el régimen se ha encerrado en sí mismo. Y entonces hay que hacer ver a la comunidad internacional, a la gente, de que esa supuesta potencia médica no era tal,
¿Y eso cómo se consigue? Se consigue a grandes niveles, pero también a nivel del tú a tú. Mira, me invitaban hace 2 días, lo que era por motivos laborales no podía, a un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que iban a hacer un pleno. Creo que incluso el Partido Popular ya está en la oposición, pero quería que fuese un cubano a explicar las cosas. Eso es algo que se puede hacer a nivel local para quitar ese halo romántico que hay sobre Cuba. A mí me molesta muchísimo, me enerva todo el tema del Che Guevara y todo eso, sino cómo es posible que a un asesino se le venere, ¿no? Entonces, yendo al tema concreto de la pandemia, Cuba ha seguido sus propias directrices. Creo que ahora está aceptando vacunas chinas. Se ha negado a aceptar vacunas que le donaba la Organización Mundial de la Salud, 11 millones de vacunas. O sea, Cuba podía haber vacunado a toda la población con vacunas probadas, pero es tal el desprecio que sienten por la población que son capaces de sacrificarla. Están ahora buscando la manera de volver a otro deshielo como el que hubo con Obama, para que otra vez sea buscar una tabla salvavidas, como fue la Unión Soviética, como fue Venezuela, como han intentado que sea la Unión Europea, para salvar un náufrago que no tiene solución. Entonces, en ese sentido, tiene que hacerse visible que en Cuba no se da educación, se da instrucción, porque te enseñan a leer y a escribir, efectivamente. Hay que partir también y esto es algo que daría para una conferencia entera, de lo que era Cuba en 1959. Era el tercer país más importante de América en cuanto a renta per cápita, ¿no? O sea, Cuba no empezó desde cero, pero el aparato propagandístico hace ver que Cuba parecía que aquello era, con perdón, Somalia o un país del Sahel. Y entonces hay que procurar, y repito, con campañas, con ese tú a tú, hacerle ver a la gente de que esa mafia gobernante que tiene esos vínculos con el Foro de Sao Paulo, que como decías tú y hemos hablado antes, en el fondo están ya buscando su beneficio personal, desprecian olímpicamente al pueblo. Y si tienen que hacerse, dar pena, dar lástima y decir, mira lo que nos está pasando en Cuba, ¿cuál es el problema? Antes decías tú que culpaban en Venezuela a Colón, pues en Cuba lo tienen delante. El bloqueo, señores. ¿Qué bloqueo? Pero si Estados Unidos, en Cuba puede comprar libremente alimentos y medicinas. El pollo que está en Cuba, que se vende en Cuba, por cierto, a unos precios exorbitados, porque en Cuba hay 2 tipos de personas. Están las personas que tienen fe y las que no tienen fe. ¿Qué fe? Fe significa familia en el extranjero. Y ahora con la pandemia hay gente que lo está pasando extremadamente mal, por eso ya no pudieron más y salieron a la calle, porque hay antibióticos que para conseguirlo equivale a 4.000 pesos cuando un médico gana 300 pesos. Entonces la gente está desesperada. El sistema de salud, son palabras del doctor Cardé, está completamente colapsado. Y eso no nos alegra. ¿Cómo me voy a alegrar yo de que? Porque nos lo dicen incluso amigos o miembros de nuestros movimientos, nos dicen, es que no encontramos las medicinas y se hacen campañas desde fuera para enviar medicamentos. E incluso desde Estados Unidos, donde hay una comunidad cubana muy potente, pues se está intentando enviar ayuda directa y real y el régimen se niega porque, repito, tienen tan pocos escrúpulos que son capaces de sacrificar a su propia población con tal de que no se les caiga esa etiqueta de potencia médica o potencia educativa. Y eso se tiene que saber y hay que repetirlo constantemente. Muchas gracias, Carlos. Esto me recuerda a una especie de eslogan que escuchamos todo el rato a algunos de los ministros del Gobierno de España, entre otros al nuevo ministro Álvarez, y que utilizaron también con la salida de Afganistán, que es no vamos a dejar a nadie atrás. Hay que ver con ese eslogan la cantidad de gente a la que estamos dejando atrás. Y no solamente en España, lógicamente, sino en todos estos países de América Latina. Y entonces vamos a entrar en esto, que es para lo que estamos aquí también, que es la ideología. Alcalde de Ledesma, voy a decir una cosa que el auditorio no sabe todavía, pero que lo va a saber ahora. Usted nació al calor de la socialdemocracia. Como militante socialdemócrata,
Y claro, hoy viviendo en España, viendo esa defensa que ha hecho de los principios liberales, de la libertad que ha hecho en España y del Partido Popular, ¿cómo se siente en un foro como este, en la convención del partido, en donde no solamente nos rodeamos de lo que piensan como nosotros, porque si no, no aprenderíamos nada? Te diría que no extraño mi casa porque me siento como en mi propia familia. Está en su propia familia. ¿Ha fallado la socialdemocracia? Es que yo soy por encima de todo liberal. Creo en la justicia. Comencé en la actividad política a los 13 años, canturreando los preceptos que hablaban de justicia, de igualdad, pero no es igualdad. La igualdad en Venezuela ahora es que todos somos pobres. Por lo tanto... Es que llega el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, bienvenido, presidente. Ah, ya no, bueno. Consejero de Presidencia. Pero además, hemos cambiado. Yo crecí formándome muy lejos de los dogmas. Y he visto en este partido la sombra de una madre o de un padre, porque los padres y las madres protegen a sus hijos. Cuando a mí me hicieron preso, mi esposa Missy, que me acompaña, salió de urgencia de Caracas a buscar apoyo, no solo para mí, sino para todos los presos políticos. Y yo estaba pendiente en la cárcel militar de Ramo Verde, en la sala donde nos permitían ver de lejitos un aparato de televisión, cómo la recibieron en el Parlamento de España, luego en el Parlamento Europeo. Y después mi hija Mixi, que la acompañaba, me contó una anécdota. Me dijo que cuando llegaron al Parlamento Europeo, ella vio que estaba avanzando un conocido eurodiputado que usa una coleta. Bueno, se la cortó Díaz Ayuso, ya no tiene coleta. Y mi hija le dijo, mire, esta es mi mamá, yo soy la hija de Antonio Ledesma, usted no nos puede atender. Se mostró reticente hasta que por fin accedió, pero con una condición, a que no fueran más de 5 minutos y que fuera absolutamente privada. Me siento en familia porque, a diferencia, un diputado del Partido Popular no solamente recibió a mi esposa y a mi hija, sino que gritó en el Parlamento, aquí está la familia de un preso político, y ese es el diputado López Istúriz, en representación del Partido Popular. Me siento bien porque una vez mi esposa llegó al aeropuerto de Madrid y fue víctima de un atentado frustrado, e inmediatamente un ministro del gobierno del presidente Rajoy, Zoilo, le dio cobijo, le dio protección, y eso no se olvida. Me siento bien, Valentina, porque yo emprendí mi fuga. Yo estuve, como lo dijo Valentina, más de 1000 días preso, y discúlpeme que hable en primera persona. Emprendí mi fuga después de 1000 días preso, sabiendo que no iba a tener juicio. Para mí pidieron 26 años de cárcel por haber firmado un documento junto con Leopoldo y María Corina Machado. Emprendí mi fuga un jueves, el 16 de noviembre del año 2017, a las 8:30 de la mañana emprendí mi fuga. Llegué al siguiente día a las 6:30 de la mañana a Cúcuta, territorio colombiano. Allí logré tomar un avión que me trajo hasta Madrid. Llegué a Madrid a las 7 de la mañana, y cuando me estaba montando en la unidad con mi esposa recibí una llamada. Y ahí la diferencia era la llamada del presidente Rajoy. Y mientras Nicolás Maduro recibía a Zapatero en Miraflores, a mí me recibía esa tarde en la Moncloa el presidente Rajoy. Pero hay algo muy importante, porque uno tiene que ser de corazón agradecido.
yo soy un ser humano que además de político tengo sentimientos. Y cuando estaba comenzando el ruido de la dictadura en Venezuela, nosotros viajábamos desesperadamente buscando que nos escucharan, porque muchos veían con desdén o banalizaban nuestra tragedia, esa tragedia que se estaba incubando. Y cuando íbamos a reuniones en Chile, o cuando íbamos a reuniones en Perú, o cuando asistíamos a eventos en los Estados Unidos, sabíamos que estaba por allí el presidente Aznar, pero con Aznar andaba un muchacho que se convirtió en el paño de lágrimas de los venezolanos, porque cuando se hacía difícil conseguir la entrevista con el presidente Aznar, allá estaba Pablo Casado abriéndonos la puerta. Alcalde, le tengo que cortar. Tenemos que acabar. Y finalmente, cuando le pedíamos la diferencia, una cosa importante, por eso me siento bien, que cuando nosotros acudió Mixi a entregarle una carta al presidente Aznar pidiendo la defensa de los presos políticos o a denunciar que habían matado a un estudiante, nunca el presidente Aznar ni Pablo Casado nos han preguntado si ese muerto era de derecha o era de izquierda, si ese preso era de derecha o era de izquierda. Eso es importante y eso es lo que hace la diferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón porque tenemos al presidente Casado acompañado del presidente Aznar esperándonos y tenemos que cerrar esta mesa aunque sea así, pero no sin decir que hemos escuchado hoy cómo se conquista la libertad día a día y que en eso, como todos estos años anteriores, van a encontrar siempre al Partido Popular y al presidente Casado al frente. Gracias.